Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Lea, vea televisión, escuche radio, bueno, pero no cualquier cosa, programas como este, programas informativos que les digan a ustedes quiénes están aspirando a ser parte del nuevo Senado de la República y de la nueva Cámara de Representantes a partir del año entrante, después de las elecciones del 11 de marzo. Que les digan a ustedes quiénes están aspirando a la presidencia de la República en las elecciones del 26 de mayo, primera vuelta, para que ustedes vayan y le ayuden a la democracia a elegir a los mejores. Pues lean, escuchen, vean televisión, infórmense para que realmente seamos inteligentes, interesantes y calificados. Porque Germán Mendoza, bienvenido, colega, periodista de Cosmovisión Noticias y de Nos Cogió la Noche de Cosmovisión. Una insistencia permanente, Germán, en que la gente esté bien informada para que tome decisiones informadas en las elecciones parlamentarias y presidenciales del año entrante. Roger, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues usted tiene razón también para que vean Nos Cogió la Noche, ahí también se pueden informar, Sí. y el Cosmovisión Noticias. Es la insistencia, Roger, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, las personas se quejan de los políticos. Sí. Todo el tiempo en los pasillos, en las conversaciones, en los chats, en las redes sociales, nos quejamos de los políticos y terminamos votando por los mismos. Exactamente. Y no nos informamos ni siquiera de la hoja de vida de estas personas. No sabemos qué programas tienen, no sabemos qué antecedentes, porque muchas veces nos hemos enterado que llegan a los cargos de elección popular y después con escándalos que no se conocían o que sí se conocían, pero que nosotros no averiguamos y terminamos arrepintiéndonos de eso. Entonces, informarse es gratis. Sí. Hoy en día la información, Roger, está en las redes sociales, pero no en cualquier red social, no en las cadenas de WhatsApp, ni en lo que opina la gente en Facebook, no, en los medios de comunicación serios, respetables, que consultan fuentes y que saben realmente, obtienen la información de fuentes confiables. Exacto. No eso que me dijeron, que yo escuché, que me parece, o la opinión que yo tengo de un determinado candidato, no. Porque a mí me parece maravilloso lo de la democratización de la información a través de las redes sociales, pero me parece aterrador la posibilidad que existe a través de las redes sociales de decir mentiras, de calumniar, de injuriar, de inventar cosas y manipular, la posverdad que llaman. Sí. Entonces, hay que ser muy bien informado. Pero también va a llamar la atención de los periodistas. Aunque suena como pisarnos la manguera, Germán. Pero hay que criticarlos. Sí, que nos informemos. Porque precisamente si le estamos pidiendo a los televidentes, a los lectores, a los oyentes, que vean, escuchen y lean medios de información, es porque deben confiar. Pero nos hemos encontrado con algunos periodistas, que son muchos en nuestro país, que están tan desinformados que no preguntan lo que deben preguntar, y cuando les dan ciertas respuestas que se sabe que son manipuladoras, ellos se quedan calladitos. Pero como están bien informados, no son capaces de contrapreguntar, de decir, qué pena, señor, pero eso que usted está diciendo no es cierto, por esto, esto y esto. O sea, uno tiene que estar muy bien informado también. Mire, y hay personajes muy conocidos, muy hábiles en, digamos que vamos a utilizar la palabra que utilizamos comúnmente, enredar al periodista, en tratar de salirse por la tangente, y si uno no sabe de lo que está hablando, pues queda como el mentiroso uno. Hay personajes que son muy hábiles en esto y hay que informarse muy bien. Hay que saber uno de qué está hablando, y entramos en terrenos de ese periodismo de rodilleras que no queremos que siga existiendo en nuestro país, eso de tener a los invitados y no preguntarles lo que hay que preguntarles, sino lo que el invitado quiere. No se trata, Roger, tampoco de ir a ser agresivo con el invitado, con el entrevistado, ni de faltarle el respeto, ni de meterse en cosas que son de su vida privada, si son cosas que no tienen nada que ver con delitos o estas cosas, pero tampoco quedarse callado y simplemente dejar que la persona hable todo lo que quiera y ser uno casi como un jefe de prensa. Exactamente. Y casi que le diga a uno, como usted lo mencionó, mentiroso periodista, porque uno hace unas preguntas y resulta que él le dice a uno, usted está desinformado, eso no es verdad. En cambio, si uno está bien informado, le dice, señor, por esto y esto y esto, está en esta parte, esto lo dijo tal fuente, no queda uno como mentiroso y queda mejor informado el televidente, el oyente y el lector. Esa es una buena
digamos que una buena enseñanza para los futuros periodistas, Ajá. la gente que se está formando, investiga el entrevistado. A veces llegamos, así como decimos en paracaídas, a hacer una entrevista con una persona que ni siquiera sabemos quién es. Sí. No sabemos qué ha hecho en la vida, no sabemos qué cosas vale la pena preguntarle y terminamos casi que indagando por la persona ahí, conociéndola en el momento de la entrevista. No, hay que investigar a los entrevistados, hay que saber quién es la persona, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué promete hacer ahora que estamos en campaña para hacer una buena entrevista. Por eso invité a Germán Mendoza ahora, que estamos como en tiempo de balances y en tiempo de reflexiones, para que hablemos de estos temas. Pero están encaminados, ustedes se dieron cuenta, están encaminados a que pensemos en la importancia de la información, en la importancia de estar oportuna, claramente, profundamente lo más posible, informados para tomar decisiones importantísimas para nuestras vidas, como las que se van a tomar el 11 de marzo del año entrante, día de las elecciones parlamentarias, y el 26 de mayo del año entrante, en primera vuelta por lo menos, día de las elecciones presidenciales. Habrá segunda vuelta, sin ninguna duda. Va a haber segunda vuelta, pero enseguida hablamos de eso y de esas cositas, porque pues para eso le invité, para que hagamos una reflexión juntos, claro, desde el punto de vista del periodismo. Germán Mendoza es periodista de vieja data y es parte del equipo periodístico de Cosmovisión. Cosmovisión Noticias y de Nos Cogió la Noche. Y aquí, con Sinergia Informativa, esperamos dar todo lo que creamos nosotros es no suficiente. Bueno, ojalá lo que realmente sirva para tomar buenas decisiones. Ya regresamos. Germán Mendoza, usted habló ahorita de respeto. Esa palabra es maravillosa. Una palabra que es un valor, tiene que ver con los valores, el respeto al otro. Entonces decíamos, respeto al televidente desde el punto de vista del periodista, que debe estar bien informado. Pero también exigimos los periodistas respeto a los entrevistados. ¿Qué le pareció a usted el episodio de Jesús Santrich, de la cúpula de la FARC? Porque ya no son Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, grupo político, que le dijo cretino a un periodista. Mire, rechazamos enérgicamente este tipo de manifestaciones de los señores de las FARC. Vamos a poner en contexto a la gente, un periodista de RCN junto con otros, estaban entrevistando a un candidato de la FARC al Senado, o a la Cámara, si no estoy mal, sí, por Bogotá. Pero a este señor lo han cuestionado mucho porque hay testigos y personas que estuvieron en la guerrilla que dicen que él obligaba a abortar a las guerrilleras en el monte. Se le ha cuestionado mucho a este señor por esto y estaba respondiendo esa pregunta el candidato sin ningún problema él, pero el que vino a revirar fue el señor Santrich, que realmente se llama Ceisas Pausivas, el nombre bastante extraño, pero es el nombre de pila de él, y llamó cretino al periodista de RCN. No, señor Santrich, o como se llame, ni ninguno de ellos, ni Márquez, ni Timochenko, ni ninguno de ellos. No podemos permitir, Roger, esto, porque es que al señor Santrich y a los demás señores de las FARC no se les puede olvidar que ya no están en el monte. La ley del monte, hay una canción que se llama así, y es realmente donde no hay ley. Ellos aplicaron por muchos años, por más de 53 años, la ley del monte, la bala, los secuestros, los ataques, los enfrentamientos, la guerra. Ya no están, señores, en el monte. Ustedes pidieron, señores de las FARC, que les permitiéramos entrar a la política y que permitiéramos ese ejercicio democrático de aspirar a algún cargo de elección popular. Pues se tienen que someter a las reglas de la civilidad, de la legalidad, ahora que están de este lado de la ley. No es la ley del monte. No, señor, no es la ley del monte. Tienen que respetar a los periodistas y tienen que acostumbrarse a responder. Aunque la verdad, diríamos que al señor Santrich le han dado mal ejemplo a algunos otros. ¿Otros qué? Otros políticos. Ya debía... Porque eso yo le iba a decir. Claro. No es solamente el respeto exigido a Santrich y a los exguerrilleros, hoy miembros de la FARC. Es también el llamado a atención a políticos de la institucionalidad que también se han comportado
de manera grosera muchas veces con los periodistas. Ese mal ejemplo, no sabemos si es que ellos son así, los señores de las FARC, acostumbrados a esto, pero también lo hemos visto en muchas oportunidades en otro tipo de escenarios con políticos ya de gran trayectoria, muy reconocidos, muy respetables ellos, pero cuando no quieren responder una pregunta se rasgan las vestiduras, saltan en cólera y se atreven a ofender al periodista y a tratarlo mal. Sí, señor. Eso lo han hecho muchos, o esa de siguiente pregunta, amigo, no responder. Ese es el expresidente Álvaro Uribe. Claro, no, la siguiente pregunta, mire, los señores que se meten en la política tienen que saber que se someten a eso, a eso. Cuando se habla del escarnio no es necesariamente por hacerlos quedar mal, sino porque hay que escudriñarles, claro, hay que buscarles todo. Y eso es consecuente con lo que hemos venido planteando desde el principio de este programa, Germán. Les estamos pidiendo a nuestros televidentes que estén bien informados. ¿Cómo se informa uno? Pues con respuestas concretas, ¿cierto? Con respuestas que uno espera que sean verdaderas, por lo menos respetuosas. ¿Qué hace un periodista, un personaje, para que finalmente usted lo escuche, lo lea, lo vea y diga, de acuerdo con esa pregunta y con esa respuesta, ese señor me gusta o no me gusta? Pero si evade la pregunta y más con groserías, pues obviamente, ¿qué es lo que va a quedar en la mente de nosotros? Pues primero la desinformación, pero segundo, por ese grosero yo no votaría. No, pero lamentablemente hay gente que sí lo hace. Porque usted sabe que hay gente que no se informa, que no estudia las propuestas, que no conoce las hojas de vida, la trayectoria, el pasado de estas personas, sino que votan a ciegas por determinados líderes y eso tampoco está bien. Hay que tener, digamos que voluntad propia. Sí. No es por el que me diga este o el otro, el director del partido, el del directorio tal, el del directorio de tal partido, el de jefe de debate o los círculos aquellos que se forman en los barrios o los líderes. No, señor, hay que escoger. Borregos. Exactamente, hay que escoger bien. Y respeto, eso sí, no solo con los señores de las FARC, a los señores de las FARC, sino a todos los políticos. Recuerden que cuando están en campaña son felices buscándonos a nosotros para que les hablamos los espacios, que les demos horas enteras para exponer sus puntos de vista, después no vuelven a aparecer y les molesta cuando se le hacen ciertas preguntas incómodas. Y nosotros tenemos la responsabilidad social de hacerle seguimiento a ese personaje. Usted prometió en campaña esto y uno le hace el seguimiento durante los 4 años. Hay que decirle permanentemente, usted prometió, no está cumpliendo, usted prometió, no está cumpliendo, para que quede, pues, no como escarnio, usted dijo no, sino como información para que no tome decisiones. Claro, no se trata de escarnio, se trata de rendir cuentas. Y mire, perdone, Roger, porque es que nosotros que aquí en el programa nos cogió la noche en el formato que tenemos ahora y en el anterior, bueno, en el anterior más que todo, hemos entrevistado muchas veces a los candidatos, alcaldías, gobernaciones de varios periodos, y todos se comprometen a lo mismo. Voy a volver aquí, les voy a contar y voy a estar pendiente. Después encuéntrelos, pues. Le salen eso sí a los medios nacionales a cualquier hora. Bueno, pero tomemos de todas maneras el tema de Jesús Santrich y de los aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado de la República y a la Presidencia de la República por el Partido Nuevo, la FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria Común. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Le gusta? Porque un gran sector del país de alguna manera se ha opuesto, no obstante lo que se esperaba con el proceso de paz, a ello. Bueno, hay que ser claro, Roger, en que cuando los señores de las FARC, en su momento el grupo guerrillero, se sentó a negociar, pues se sentó a negociar no para irse para la cárcel ni para que no los dejaran participar en nada, sino que tenían unas peticiones que hacer y eso era: dejen las armas a cambio de dejarlos hacer política. Digamos que nos tuvimos que aguantar eso en aras de tener paz con ellos, porque no hay paz total, sino que se silenciaran los fusiles de las FARC. Yo estoy de acuerdo con que participen en política, por supuesto. Sí me gustaría que ellos pasaran primero por la JEP antes de aspirar a cualquier cargo de elección popular. Así se demoren más, que les esperen otro periodo, pero parece que eso va a ser simultáneamente. Sí me gustaría, y que si hay que condenar a los que hay que condenar, paguen sus condenas y que no puedan aspirar a nada. Deberían haber hecho eso primero. Lo que pasa es que todo ese trámite que en el Congreso, de esas dilaciones, de los que se salían, los que no querían votar, los que desarmaban el quórum, pues digamos que demoró el proceso, pero ojalá lo hicieran rápido los que son aspirantes, se presentaran rápidamente a esa Justicia Especial para la Paz y ya lleguen al menos
sin esas condenas que les pondrían impedimentos, sino esas penas alternativas que las pudieran cumplir. No sé cómo será eso de ser senador y estar como en una cárcel alternativa al mismo tiempo. Sí, eso suena muy extraño, pero bueno, nos tuvimos que tragar esos sapos de que participaran en política, porque si no los tendríamos todavía echando bala en el monte. Y ya tienen 5 circunscripciones, perdón, de las circunscripciones vamos enseguida. 5 curules a Senado y Cámara. Ya están listas por derecho propio, de acuerdo con el acuerdo de La Habana y el posterior del Teatro Colón en Bogotá. Enseguida hablamos sobre las circunscripciones especiales, que yo sí quiero, aprovechando que estoy con usted, voy a adoptar posición. Siempre estoy en la postura del periodista. Ahorita, cuando hablemos de circunscripciones, las 16 curules de las circunscripciones especiales para la paz, yo pongo sobre la mesa mi posición. Unos mensajes y ya regresamos. A mí me gusta, y siempre lo ha manifestado Germán Mendoza, lo que pasó con el proceso de paz con la FARC. Pues que tantos años anhelando la paz, desde que yo soy periodista y usted también, siempre soñando, qué bacanería, como decíamos nosotros, que se lograra desarmar, desmovilizar a un grupo guerrillero como la FARC, y se logró. Y usted dijo ahorita, y eso implica tragarse unos sapitos. Bueno, como lo hemos hecho en otros procesos. Como lo hemos hecho en muchos procesos, desde el M-19, que es que la M-19 tampoco, el proceso con la M-19 no fue con cualquier grupito. Todos recordamos, y está en la historia, la toma del Palacio de Justicia protagonizada por el M-19, ¿cierto? ¿Qué pasó con las Autodefensas Unidas de Colombia, con los paramilitares? Hoy en día, usted lee, ve y oye una información de un personaje de una de las bandas criminales capturado, y todos hicieron parte del grupo paramilitar tal, de la autodefensa tal. O sea, siempre va a haber rezagos y mire lo que pasa. O sea, no hay proceso perfecto, pero me gusta, y ahí está parte de la posición, me gusta de verdad. Incluso lo que dijo, ¿sabe quién? El candidato único ya por encuesta de Centro Democrático, que dice: ni trizas ni risas alrededor del proceso de paz, ni volverlo trizas, que es la posición ya pues como la derecha ultranza, ni tampoco pues morirse uno de la risa porque nos van a meter el dedo a la boca, tampoco. Ni trizas ni risas, o sea, si hay que hacer algunas modificaciones, que se hagan. Sí, lo que pasa, Roger, es que estas personas, los que se opusieron desde el principio a este proceso de paz, por motivos que ellos mismos conocerán, sí, yo creo que son muy distintos a los que ellos han expuesto. Hay cosas más personales, diría yo. Ellos nunca van a estar de acuerdo con nada. Es decir, los señores de las FARC para ello debieron haberse entregado, entregado a las armas y pagar 20 años de cárcel o más. Y eso no sucede, porque es que es un grupo... ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Además es un grupo que así se le relaciona con el narcotráfico, tiene, digamos que su estatus que le permite negociar ese tipo de acuerdos y que le da digamos que ciertos privilegios, como los otros grupos guerrilleros, como el Quintín Lame, con el PRT, EPL y todos los que usted quiera, porque son como 11, incluidas las autodefensas, que fue un proceso distinto, porque era una banda criminal. Incluidos ellos, algunas ventajas tenían. En vez de pagar 20 o 30 años, pagaron 8, por ejemplo. Eso ya es una ventaja. Es decir, hay que aceptar que los procesos de paz se negocian así, aquí y en todo el mundo. En todas partes, En todas partes. Entonces, ellos no van a querer nada. Ya modificar cosas, pues cosas que realmente valgan la pena, que afecten a las víctimas, que afecten a la gente, que afecten al Estado como tal, pero no las cosas que digamos que son lo principal, la columna vertebral de ese acuerdo de paz, porque si no estamos, digamos que condenaríamos a esta gente a volver al monte, a volver a tomar las armas porque se sintieron traicionados, algo que mucha gente ha dicho. O traicionan ellos o los traiciona el gobierno, y eso no creo que sería conveniente. Y para poner un ejemplo, el de las circunscripciones especiales para la paz, las 16 curules. Pues hombre, se tomó la decisión en el Senado de la República, en el Congreso de la República, de no aprobar eso que se acordó en La Habana. Se tomó esa decisión.
Yo inicialmente, Germán, pensaba que era necesario brindarles a las víctimas esas curules, 16 curules, pero ante tanta suspicacia, tantas dudas, bueno, el Congreso tomó la decisión de no votar esas circunscripciones especiales. Y en Francalí, democráticamente, ganó la oposición al proceso de paz y a esas circunscripciones. Pero ese triunfo fue muy, digamos que fue... ¿Por qué? No, digo yo, por la cantidad de votos que hubo. O sea... Obviamente, la mayoría es la mayoría, pero aquí en este caso ganó la mayoría. Exactamente. Por el sí, sino que fueron muy poquitos por el no y además... Falta... no estamos hablando del plebiscito por la paz, estamos hablando, estamos hablando de las circunscripciones, porque acuerda que fueron 50, acuerda que fueron 57, 57 porque muchos no fueron y porque la mitad era no sé cuántos, realmente eso... Sí, fue muy... ¿Lánguido hizo usted entonces el triunfo o qué? No, digo yo que eso se aprobó, pero no supuestamente con la mayoría que debería ser, que era los 51 o 52, sino por 50. Es decir, había voluntad de aprobarlo, no fue un, digamos que no se hundió por una mayoría apabullante, sino que fue al contrario, porque faltó uno que no llegó, unos que se salieron, unos, yo creo... Pero ganó la democracia. Claro, pero eso está todavía en veremos, acuérdese que hay un pronunciamiento del Consejo de Estado y falta la Corte Constitucional porque hay unas teorías que son muy enredadas, pero que yo podría... no la creo. No, simplemente están hablando de que... Porque con lo que salieron, Germán, la silla vacía. De que mitad de 102, hay 102 curules, la mitad más uno. Ganó entonces el no a las circunscripciones especiales con 50 votos, perfecto. Entonces alegan, no, es que no son 102 curules, sino 99, porque hay 3 sillas vacías. Pero, ojo, falso, la silla vacía, solamente hay una silla vacía, porque las sillas vacías quedan es cuando el congresista ha sido condenado. Y 2 de esos congresistas no han sido condenados, por tanto, no hay silla vacía. Pero hay que Eso fue un jueguito muy extraño. Claro. Y me gustó mucho la postura del presidente del Congreso de la República, casi que en defensa de la separación de poderes, de la Constitución y de la ley, diciendo que pena, señor presidente, pero aquí no me venga usted a manipular esto cuando la Constitución y la ley son muy claras cuando habla de sillas vacías o no. Pero hay que aclarar una cosa, Roger, para que no haya confusiones, es que digamos que no es que haya ganado no a las circunscripciones. Lo que pasó fue que se hundió el proyecto porque no alcanzó los votos. Pero digamos que si en términos generales hubo más votos a favor que en contra. Bueno. Lo que pasó ahí es que lo hundieron, se hundió porque no había la mayoría que se está pidiendo, que es la absoluta. La requerida, que de todas maneras es un hecho formal y necesario, así dice la norma, ¿cierto? La mitad más uno y no alcanzó a ser la mitad, alcanzó a ser la mitad más uno, pero de los que estuvieron en contra. Muy bien, Germán Mendoza, muchas gracias por acompañarnos en estos programas que estamos haciendo de fin de año, un poco para reflexionar sobre estos temas tan importantes para nuestros televidentes. Muchas gracias. Cuestione a sus candidatos, investíguelos, sepa quién es, sepa de dónde viene, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué cosas tiene por ahí, antes de tomar una decisión. Muchas gracias, Roger. No, yo no voy a decir nada más. Eso que acaba de decir es la conclusión para el día de hoy. Recuerden que la información empieza en Cosmovisión todos los días a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 6:45, Germán Mendoza precisamente está entregándoles toda la información en Cosmovisión Noticias, que vuelve reforzada de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.